Vamos a compartir el mensaje de la palabra. Tiene por título El accionar del Señor. Abrimos sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1 y 2. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora así dice Jehová, Creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cerramos nuestros ojos y entregamos esta administración en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo de poder alabarte, y también queremos darte gracias por la comunión en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra que en esta mañana vamos a compartir, rogándote a ti que tu presencia, Señor, tome totalmente el control del mundo físico y espiritual de este lugar y especialmente de nuestras vidas. Danos libertad para escuchar como sabios, pero también danos un corazón receptible, Señor, para que tu palabra nos alimente y a la vez nos aliente a seguir hacia adelante, renueve y fortalezca nuestras vidas y pueda sostenernos hasta el fin. Señor, bendice a tu pueblo en esta mañana. Recibe, Señor, su corazón, Señor, en tus manos, y tu Espíritu Santo pueda traer toda la paz y la quietud a cada uno de nosotros. Padre, he aquí yo te entrego mi vida en tus manos, pidiéndote la gracia, la unción, el respaldo de tu Espíritu Santo, para que tu palabra sea lanzada en el nombre de Jesucristo. Padre, toma autoridad para reprender todo espíritu inmundo, cual fuera que sea, y lo echamos fuera de este lugar, declarando nuestras vidas libres para tu gloria y alabanza. Gracias, Señor, por tu presencia. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Meditaba en este tiempo que tenemos un privilegio, el pueblo de Dios, de algo muy importante, que tenemos palabra a rolete, como dicen muchos, que hay mucha palabra que Dios está enviando de diferentes medios, no solamente la iglesia, sino donde nosotros vamos a internet, prendemos una radio, muchas veces tenemos iglesias cerca, y siempre hay una relación con hermanos que va y viene la palabra del Señor. Y no podemos decir de que somos ignorantes, que nos falta palabra. Siempre tendremos palabras mientras el corazón nuestro esté sensible a la voz del Señor. Y compartiendo esta palabra inicial, veo allí lo que Dios nos habla, que se presenta como que Él los ha redimido, como que esa es la obra que hizo en la antigüedad primeramente Dios con su pueblo cautivo en Egipto, y fue tratando de una u otra manera, fue tratando con su pueblo. Y ciertamente no hay diferencia con respecto a lo que el Señor hizo con el primer pueblo para con nosotros, ¿verdad? Nosotros también fuimos redimidos, fuimos recuperados. ¿Por qué? Porque Dios nos creó, ¿verdad? Y después, ¿qué sucedió? Se cumple lo que dice Isaías, que cada uno de nosotros nos fuimos por diferentes caminos, menos buscando el camino correcto, que es el camino marcado por Él. Nosotros estábamos confinados ¿a dónde? A una condenación eterna, ¿verdad? Bueno, de eso nos redimió el Señor, nos recuperó para Él por medio del sacrificio de Jesucristo, nos dio
la potestad o el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y ustedes, a veces cuando vienen las dificultades, nos olvidamos de que somos, como dicen, mío eres tú, que somos adquisición de Dios, que tenemos un Dios Padre y tenemos un dueño, ¿sí? Es más, hay un sello espiritual que es por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos certifica de que somos pertenencia de Dios, adquisición de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Y cuando nosotros pensamos en el plan de Dios y todo lo que el Señor tuvo que llevar como plan hacia adelante para que nosotros fuésemos redimidos a través de la cruz del Señor, nos damos cuenta de que si Dios mismo se entregó en la cruz del Calvario, es porque tenía y tiene un propósito mucho más allá de lo que nosotros muchas veces podamos entender. Porque Dios mismo morir en la cruz para salvarme a mí, por ejemplo, eso me tiene que despertar dentro de mi ser de que si una demostración de amor tan grande expresada en la cruz del Calvario no solamente fue hecha para que quede ahí, sino porque tiene una trascendencia espiritual y eterna, de gran precio que hoy la Iglesia tiene que saber valorar y no desperdiciar. Por eso en este plan, hermanos, si el Señor nos redimió, nos recuperó, nos dio un nombre nuevo, somos pertenencia de Él, tenemos que saber de que Dios está sobre nosotros haciendo algo. No fuimos constituidos hijos simplemente a la buena de Dios. Hoy, por ejemplo, vemos la filosofía y pensamiento de los hombres. Hoy nosotros tenemos parejitas de 13 años, mamás de 12 años, papás de 13, de 14. Y la filosofía y pensamiento es disfrutar la vida, ¿sí? Y si queda embarazada, aborto o lo dejo apenas nazca por alguien en cualquier puerta. Eso es un pensamiento de decir, bueno, yo voy a hacer mi vida, voy a disfrutar, ¿sí? Y si viene un niño, bueno, que si se muere, se muere. Pero el pensamiento de Dios no es ese. El pensamiento del Señor es habernos a nosotros recuperado, habernos resucitado de la muerte también, porque hay un propósito por delante. Si vamos al pensamiento normal y natural de una mujer cuando tiene un niño, ¿qué hace? No piensa en tener un niño para dejarlo que se críe solo, ¿verdad? El niño necesita una gran atención. Bueno, ese es el pensamiento de Dios para con nosotros, de estar constantemente sobre nuestras vidas y con una atención sobre nosotros, un cuidado intensivo, como se dice, porque sabe de que, primero, que le pertenecemos a Él, y Él no va a dar a luz para dejar morir, sino da a luz con un propósito poderoso. Y ese propósito es que, el propósito final es llevarte a la eternidad. Y el propósito sobre la tierra es hacerte reyes y sacerdote.
para la gloria de su nombre. ¿Sí? Entonces vamos a ver que hay una acción poderosa de Dios, una acción constante, hermanos, sobre nuestras vidas. Quizás en esta mañana, porque pasa, por las situaciones, por las presiones, por las dolencias, a veces por una economía baja, por problemas de familia, es como que parece de que Dios se ha olvidado de nosotros y que su cuidado se ha apartado de nuestras vidas. Pero esa no es la verdad. La verdad que Dios ha prometido estar con nosotros. En ese mío eres tú, ahí certifica de que Él no nos va a dejar. Porque se sigue haciendo cargo como Padre de que somos sus hijos. No es como los humanos. Los humanos muchas veces no se hacen cargos de sus propios hijos, pero Dios no. Dios no renuncia a la paternidad. Aun si nosotros pudiésemos permanecer infieles delante de su presencia, Él permanece fiel. Entonces vamos a ver, hermanos, de que hay una acción de guardar, de vigilar y de preservar a los fieles. Por eso el Señor nos pide fidelidad, para poder nosotros ser acreedores de todas sus promesas. Por cuanto el Señor, Él nos ama verdaderamente y nos anhela como celosamente. O sea que no nos tiene así por tener, sino porque el Señor sabe que cada uno de nosotros somos valiosos para Él, y no solamente valiosos, sino que Él nos quiere hacer vasos de honra en sus manos, ¿sí? Vasos de honra en sus manos. ¿Por qué? Porque un vaso de honra tiene la capacidad y tiene un poder sobrenatural para bendecir a otros. Y por eso el Señor quiere hacer de nuestras vidas eso. Pero a pesar de esto, estamos en estos tiempos que parece de que muchas veces el cielo se cae sobre nosotros, donde desaparece la esperanza, donde la fe se viene al piso. Pero en esta mañana pedí al Señor una palabra para que tú puedas saber de que el que te llamó está a tu lado. ¿Sí? Quizás no lo podrás ver, quizás no lo podrás sentir, no lo podrás palpar, pero Él está a tu lado. No porque yo lo digo, sino porque su palabra lo dice. ¿Sí? Entonces, ¿saben? Una de las cosas que a veces el enemigo trabaja y nos hace pensar que estamos solos, porque hemos descuidado la comunión con Él. Porque aquel que busca tener la comunión con Él, Él se va a hacer sentir, hermanos. Se va a revelar, se va a dar a conocer. Vas a poder sentir que Él es real, que su Espíritu Santo tiene el poder para soplar una palabra que vivifique tu alma. Entonces vamos a compartir en esta mañana, tiene como subtítulo Compañía en el peregrinar. Génesis 28, versículo 15. Aquí el Señor le hablaba a Jacob. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí el Señor hablaba a Jacob, un siervo al cual el Señor llamó con un gran propósito, hermano. Recuerden que luego la descendencia de Jacob fue ¿a dónde? A Egipto, ¿verdad? 70 personas entraron a Egipto y salieron millones. Allí comenzó a cumplirse lo que el Señor le había hablado a Abraham, ¿verdad? Con un propósito. Jacob fue llamado por el Señor siendo un hombre engañador,
Sin embargo, Dios había puesto ya la mirada en él con un propósito poderoso. Y así nos mira el Señor a nosotros. Por eso nunca puedas decir vos, yo estoy de más, yo no sirvo para nada. Porque Dios no tiene ese pensamiento para con tu vida. Simplemente que muchas veces Jacob, por las cosas que tuvo que vivir, tuvo que enfrentar situaciones difíciles, muchas veces también él se desanimaba y como ser humano como nosotros peleaba consigo mismo. Pero Jacob en su peregrinar no fue solo, el Señor a su lado. Hay una semejanza con nuestras vidas cuando comenzamos a entender de que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, que nosotros no tenemos ancla permanente para la tierra, ni podemos también forjar amarras aquí. ¿Por qué? Porque somos también peregrinos, como Jacob. O sea que estamos en la tierra con un propósito y con un tiempo definido por el Señor. Pero que podamos nosotros también saber de que en esto que vamos caminando, Él va con nosotros para guardarnos. Así como guardó la vida de Jacob, guardó también la vida de cada uno de sus siervos que llamó con propósitos. Así guardará nuestras vidas, hermanos. Porque no es que es otro Dios, es el mismo Dios que se manifestó a Jacob, es el que se nos manifiesta a nosotros en su palabra. Por eso es que el enemigo ataca nuestros pensamientos, quiere aterrizar en el terreno de nuestra mente. ¿Para qué? Para no dejarnos pensar, para confundirnos, para trastornar nuestros pensamientos y que nuestro corazón, antes de tomar quietud para buscar en Dios esa paz y buscar del Señor su guía, nosotros estemos alterados y comencemos a decir yo estoy solo. ¿Sabes de que eso no es una verdad? No es una verdad. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido estar con nuestras vidas y si Él te ha metido en un camino con un propósito que Él lo tiene y que se va a ir revelando progresivamente a nuestras vidas, es porque su compañía estará siempre. Esto es para que nosotros no dudemos, hermanos, a la hora de que tengamos que pasar quizás por una situación difícil, porque ya cuando leímos el primer pasaje, allí el Señor habla a su pueblo, ¿no es cierto?, de que no iba a ser simplemente un pueblo redimido para que viva todo en una paz y en una tranquilidad, sino un pueblo que iba a ser probado también como nosotros. Y es por eso que cuando empezamos con Isaías, allí vemos, ¿no es cierto?, de que así es nuestra vida, que pasamos por pruebas, dificultades, nos enfrentamos con gigantes, con montes, pero que es necesario. ¿Por qué razón es necesario? Porque nosotros como hombres somos rebeldes, tenemos torpezas en nosotros, tenemos un corazón que necesita ser cambiado de un corazón de acero a un corazón maleable, un corazón que se deje tratar por el Señor. Y no crean que Jacob era un nene de pecho, sino era una persona con un corazón bastante duro, hasta que se encontró con el Dios poderoso que tiene poder para romper corazones y transformarlos en corazones de manteca. Y así con nosotros, pero ¿por qué en este último tiempo es como que todo el tsunami se ha venido sobre el pueblo de Dios? Justamente porque estamos en los tiempos donde la apostasía va ganando terreno y el enemigo sabe cómo hacer
¿para qué? Para quitarte la esperanza, para robarte la fe, para quitarte la confianza en el Señor. Pero la palabra de Dios es la que nos devuelve esa fe, la palabra de Dios es la que nos devuelve esa confianza, la palabra de Dios es la que agiganta la esperanza de gloria que Él nos ha dado a nosotros, hermano. Para que sepas de que es necesario, como dice la palabra, pasar por muchas tribulaciones. Es necesario, porque en ese necesario allí Dios está accionando su propósito en nosotros, está haciendo esa obra de transformación que la ciencia no puede hacerla, que el hombre no puede hacerla, pero sí Dios por medio de su Espíritu Santo, bajo la acción poderosa de su palabra. En el Salmo 57 tenemos una protección en las tribulaciones. Aquí hay un clamor. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Esta es una manera en la cual, cuando nos encontramos en esas tribulaciones que parece de que nunca vamos a salir. Hermanos, en el tiempo más difícil que tú puedas vivir quizás hoy, Dios nos llama a permanecer bajo su amparo. Y como dice la palabra, ¿hasta cuándo? Hasta que pasen los quebrantos. ¿Sabes que cuando una persona está atribulada en gran manera, muchas veces no sabemos qué hacer? Comenzamos a dudar y comenzamos a decir un montón de cosas que antes de ser de bendición son síntomas de desconfianza en el Señor. Pero aquí había un hombre que decidió permanecer bajo la voluntad de Dios, bajo su protección, hasta porque él sabía que ese tiempo de quebranto tenía un final. Y sabía de que iba a llegar pronto y que el Señor lo iba a sacar de esa situación. Quizás en esta mañana alguno de nosotros que estamos presentes está pasando por un tiempo de quebranto y parece que nunca va a terminar. Pero aquí hay una acción que marca la diferencia. Que él no estaba quejándose contra Dios, sino estaba clamando al Dios que podía darle fin a esa prueba y sacarlo de esa situación. Ese es el tiempo que el Señor pide a su iglesia, que no se queje más, sino por el contrario, que tenga un clamor en fe, de creer de qué, que Él enviará de los cielos y qué, y me salvará, y me salvará. ¿Por qué dice enviará de los cielos? Justamente de Dios, de la ayuda del Señor. Sabes que a veces es muy difícil, hay pruebas que son muy largas y que parece de que vamos a ser destruidos con esa prueba. Pero el Señor dice que Él no nos va a dar mayor carga de la que podamos soportar. Porque Él resistió hasta la muerte, ¿o no? Fue hasta la muerte, resistió en confianza hacia su Padre, resistió parado en santidad, ¿sí? Parado en el propósito para el cual fue llamado. Por eso hablo de propósito, porque fuimos llamados con un propósito poderoso nosotros. Y sabes que justamente el enemigo de Dios
trae despropósito a nuestras vidas para que dejemos lo que el Señor quiere hacer con nosotros y para lo que Él nos ha encomendado. Por eso es tiempo de que nosotros tengamos esa actitud de clamar, hermanos, de no quedarnos con que tenemos un peso sobre nuestra cabeza, de no quedarnos como que las puertas se cerraron, como que ya no hay salida, como que todo se vino abajo, sino que podamos decirle, Señor, aquí estoy, una sola cosa sé, que tú tienes el control y el dominio. Y que nada me va a pasar si tú no lo permites. Y si tú algo permites que me suceda, es para que de eso tú levantes gloria para tu nombre, haciendo un milagro, haciendo maravillas. No sé lo que Dios puede hacer, porque el poder de Dios va mucho más allá de nuestros pensamientos. Pero sí creer de que Dios está en el asunto. Dios está en medio del problema, de la dificultad. A Dios nada se le escapa. Dios no pierde la fe en ti. Lo que nosotros le hemos prometido, Dios se lo ha creído. Y sobre tu promesa, lo que tú le prometiste al Señor, sobre esa promesa Dios va a hacer. Dios va a accionar sobre tu vida y te va a hacer recordar, así como Él nos hace recordar por su palabra todo lo que nos ha prometido, así Dios nos va a hacer recordar a nosotros lo que le hemos prometido. ¿Sabes para qué? Para que tomes aliento, para que puedas decir, Señor, yo te prometí, estoy fallando, pero siempre hay un momento para volvernos al Señor para que Él cumpla su propósito en nuestras vidas, hermanos. Entonces tenemos una protección en la tribulación. ¿Por qué? Porque allí Dios está haciendo algo con nuestras vidas. Nosotros siempre hablo, nosotros como familia personalmente pasamos en el Señor, sirviendo al Señor, ofrendando, diezmando, dejando mucho tiempo de nuestro trabajo y de muchas veces de estar con nuestros hijos por un servicio que teníamos que hacer. Y aún con todo eso y tratando de tener un corazón fiel, pasamos por un tiempo dificilísimo, hermano. Pero todo eso sirvió ¿para qué? Para afirmar nuestras vidas en su camino. Todo eso sirvió para que nosotros aprendiésemos a depender de Él. Porque cuando, por ejemplo, tú tienes una finanza buena, es fácil, ¿verdad? Es fácil. Pero cuando se te acaba la finanza, ¿de quién dependes? Si no la tenés ya, tenés que depender de Él. Entonces, todo lo que el Señor fue tratando con nuestras vidas, y seguramente que con cada uno de ustedes, es para que nosotros aprendamos a depender de Él, a depender del Señor. Porque allí es donde se muestra la verdadera fe, la verdadera confianza. Allí donde se da a conocer la condición del corazón. Porque cuando no dependemos del Señor, nuestros corazones pesan muchas cosas y son todas negativas. Y el mundo ve eso. El mundo ve, hermano, eso. Y dice, ¿cómo puede ser? Saben que en donde yo vivo, de 20 casas, ¿sabes cuánto pagamos la luz? Cuatro vecinos. Todos los demás con los ganchos colgados. ¿Sí? Y nosotros pasamos un tiempo difícil en la economía. ¿Y sabe qué decían los vecinos? Roberto, pero qué tonto que son ustedes. ¿Cómo van a pagar luz? ¿Así? Y nosotros decíamos por dentro, seremos tontos pero sabios. ¿Sí? Porque cada boleta que venía, el Señor de una manera u otra nos sustentaba para poder pagarla.
Y ellos vieron, nuestros vecinos vieron de que había una mano poderosa que nos respaldó en ese tiempo difícil. Y así creo, hermanos, con cada uno de ustedes. Así creo. No solamente en la fase económica, sino en todas las áreas de nuestras vidas, el Señor está presente. En la tribulación el Señor está presente. Él es refugio en la tempestad. Isaías 25, versículo 4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Esta es una palabra para nuestras vidas en este sentido. Hoy nosotros estamos en un sistema de vida que lo miramos, lo filtramos por la palabra y nos damos cuenta que es todo contrario a la voluntad del Señor, ¿verdad? Todo contrario. Y nosotros, por ese sistema corrupto, por este sistema, digamos así, depravado, nosotros estamos en medio de una generación perversa, de una generación incrédula, ¿sí? Donde nosotros vemos la corrupción en todos los niveles. Y allí estamos nosotros. ¿Y somos avasallados muchas veces por todas esas presiones? Sí, hermanos. Somos avasallados por las presiones de este mundo. Porque son bastante fuertes. Y muchas veces, ¿por qué Dios pide que busquemos de tener fortaleza en Él? Para poder permanecer en la vida en la vida de piedad en la cual Dios nos ha llamado y enseñado. ¿Y qué pasa cuando no hay fortaleza en Dios? Sucede que todos esos combates día a día van debilitando nuestra vida espiritual. Por eso es que, ¿por qué se exhorta a que busquemos a Dios? ¿Por qué se exhorta a que no tengamos en poco su palabra, que le temamos al Señor? ¿Por qué se exhorta a que te tenés que alimentar de la palabra, te tenés que congregar, te tenés que esforzarte para crecer en Dios? No es ocurrencia de los hombres, es ocurrencia de Dios, es mandato de Dios. Porque Dios sabe que cuando su Hijo está fortalecido, tiene capacidad para resistir. Como que también Dios sabe que cuando su Hijo está débil, puede caer. ¿Por qué? Porque sabe que vivimos en un presente, así como en los tiempos de Noé, así en los tiempos que vivimos. Tiempos de violencia, tiempos donde cada día vemos que moralmente y espiritualmente los principios van desapareciendo de la mente de los hombres, donde solamente hay filosofía y pensamientos terrenales y humanos, donde a nadie le importa nada, solamente le importa su propia vida. Y nosotros no hemos sido llamados para que seamos confundidos y arrastrados, sino hemos sido llamados para permanecer tomados de su mano. En segunda de Pedro, hermanos, capítulo 2, allí vamos a ver un ejemplo. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.
Recuerden la historia. Sodoma y Gomorra fueron totalmente quemadas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Por el sistema de vida que llevaban, ¿verdad? Pasa lo que pasaba, nos pasa a nosotros en nuestro corazón lo que le pasaba a Lot, que tenía un corazón afligido por lo que veía, por lo que oía. Sí. ¿Por qué razón? Porque nosotros, así como nosotros tenemos el conocimiento de Dios, tenemos el llamado de Dios a la santidad, a tener una vida apartada, ¿verdad? Una vida separada para Él. Y cuando hablamos de separación, estamos hablando justamente de este sistema, de la manera en que viven los hombres cargados de maldad. Y eso, como nosotros ya no podemos participar de las tinieblas, como que estamos bebiendo de la santidad y de la gracia del Señor, eso nos aflige. ¿Por qué? Porque no solamente que lo vemos, sino porque impacta en nuestras vidas, hermano. Porque ustedes creen que le fue fácil a Lot permanecer apartados de la manera de pensar y de vivir de estos hombres. No le fue fácil. Sufrió en su propio ser esos impactos que hace vida de pecados de otro. Y así nosotros, hermanos, vemos cada cosa, escuchamos cada cosa que impactan en nuestras vidas. Más cuando sabemos de que hay un juicio venidero y que esas personas, si no se apartan de ese camino, van a perecer como pereció Sodoma y Gomorra. Pero allí, Señor, allí, así y todo, el Señor es nuestro refugio. Porque sabemos que podemos ir a Él. Sabemos que si nosotros permanecemos bajo la sombra de sus alas, allí estaremos seguros. Entonces, ¿se dan cuenta por qué están los mandamientos? ¿Por qué Dios estableció límites de vida para su pueblo? Porque sabe Dios que si su pueblo vive bajo los límites o el gobierno de sus mandamientos, seguramente que por promesa de Dios vamos a ser librados. Vamos a ser librados. Por eso hay indicadores en su palabra, principios de vida, mandamientos, estatutos, decretos de parte de Dios que a nosotros nos muestran hasta dónde podemos avanzar. ¿Sí? Y también nos muestra que hay momentos que es como que muchos quieren avanzar y Dios lo frena con su voz y con su palabra. Por eso es que nosotros podamos entender de que tenemos el refugio de Dios. Se dan cuenta que Dios no nos llamó para dejarnos desprotegidos, sino tenemos una cobertura de parte de Él. Otro problema que tenemos el ser humano. Sabes que muchas veces lo consideramos problema, pero no es problema, es bendición. Que Dios nos vigila. Dios nos vigila, hermanos. Salmo 34, versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Estamos más que vigilados, hermano, por el Señor. Esto es para que también saquemos de nuestros pensamientos que se va a cumplir la palabra, que toda obra que se haga, sea en luz, sea en tinieblas, todo será sacado a la presencia del Señor. Pero dejemos de lado eso y meditemos, por ejemplo, en el Salmo 139.
donde el salmista, en su pensamiento y en su corazón, para él era una bendición que estuviese rodeado por el Señor, por detrás y por delante. Era una bendición de que su vida esté bajo la supervisión de los ojos del Señor. Porque eso nos da seguridad, hermanos, de saber de que Dios nos está observando, que Dios nos está mirando, y no vamos a llevarlo al área de temor de las cosas malas que podamos hacer, porque también Dios lo sabe, ¿sí? Sino lo miremos desde el punto de vista del beneficio que tenemos de parte del Señor, de saber de que, por ejemplo, cuando un niño empieza a caminar, es cuando mayor atención está la mamá sobre el niño o el papá, ¿verdad? O sea que hay un mirar continuo y constante, porque sabe que es un niño indefenso, ¿sí? Un niño que no tiene concepto de peligro. Veo que los niñitos van a los enchufes, parece que buscan todo lo más peligroso que existe en la casa para ir, ¿verdad? Y los ojos de la mamá y el papá, ¿cómo tenemos que estar? Imagínense yo con 6, por eso quedé corto de vista, con 6. ¿No? Bueno, es una manera de decir, ¿no? Pero los ojos nosotros como padres estamos constantes, y aún hasta grandes todavía, sobre nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cuánto más el Señor? ¿Cuánto más? Saber de que sus ojos están sobre nuestras vidas, y que eso es lo que a nosotros nos debe traer confianza, hermano. De que no es el hombre que nos mira, sino es Dios, que está vigilándonos. Y recuerden que no solamente nos vigila, sino que en esa vigilancia siempre habrá su mano o su voz para advertirnos del peligro. Siempre su Espíritu Santo soplará una palabra, usará un hermano, usará sus siervos, usará una palabra en una predicación para hacernos ver quizás un error o una deficiencia o una debilidad que pueda haber en nosotros. En Segunda de Crónica, capítulo 16, versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Aquí hay una segunda parte triste. Al rey Asa le hablaba el Señor: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. O sea que, si bien Asa había desobedecido a Dios, pero la primera parte es la que quería dejar más en claro: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Sí? Esto habla de que el Señor tiene sus ojos sobre su iglesia. El corazón perfecto no quiere decir un hombre perfecto, un hombre con debilidades, con temores, pero que tiene un corazón que ama a Dios, que busca a Dios, un corazón que aún en sus momentos difíciles trata y quiere hacer la voluntad del Señor. Entonces allí están. Dios no mira en vano, no contempla la tierra simplemente por contemplarla, sino porque está mirando a sus hijos. ¿Para qué? Para bendecirlos. Porque dice, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. O sea, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que hay un poder de Dios accionando sobre nuestras vidas. Quizás muchos pueden subir al vehículo y pueden ir y pueden venir, ¿sí? Muchos de nosotros salimos a la calle a hacer nuestras diligencias,
o estamos en nuestros hogares y allí Dios está mostrando su poder, guardando nuestras vidas, hermano. Porque Él está mirando todo lo que acontece que tiene que ver con nosotros. Dios está mostrando su poder. Y muchas veces no nos damos cuenta. Recuerden que nada existe por casualidad. Nada existe por casualidad. Y hay cosas que nosotros somos salvados, somos librados a través del poder de Dios, que no lo vemos ni entendemos. Hay un mundo espiritual que nos aborrece y que viene y compacta contra nuestras vidas. Pero allí Dios está mostrando un poder glorioso en guardar y en cuidar a través de esa vigilancia que Él tiene hacia nuestras vidas, hermanos. Entonces nos damos cuenta de que si bien por dureza de corazón o porque muchas veces nuestros pensamientos no están centrados en Dios, no nos damos cuenta de que Dios está haciendo en nosotros su obra. No nos damos cuenta, hermanos. Pero recuerden, sus ojos están sobre tu vida. Para que sepas de que nada escapa a su conocimiento. Muchas veces creemos de que nadie sabe lo que pasa por tu corazón. Creemos. Muchas veces hemos creído que nadie sabe lo que pasa por nuestro corazón, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, el Señor a través de su Espíritu Santo es el que alumbra tu interior y mi interior. Los ojos del Señor están mirando en lo profundo de tu corazón, porque no solamente los ojos del Señor miran superficialmente, sino que mira lo profundo de tu corazón. Todo pensamiento, toda meditación, todo el Señor lo sabe. Por eso es que muchas veces, antes que vayas a tomar una determinación, el poder de Dios se manifiesta sobre su vida. Y puedas decir, ¿cómo? Si yo esto no le comenté a nadie. No hace falta que le comentes. Dios te conoce. Dios te conoce y me conoce. Entonces nos damos cuenta que Él nos guarda, que Él nos protege, que Él es nuestro refugio, que Él nos vigila, que sus ojos están abiertos de día y de noche. También el Señor nos preserva. Proverbios capítulo 2, versículo 8. Es Él que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. El Señor, a través de la instrucción bíblica, bajo la guía de su Espíritu Santo, es Él el que nos va sacando a nosotros de caminos de corrupción, de caminos que nosotros podamos tomar o desviarnos. Porque nosotros somos limitados y muchas veces no tenemos la capacidad de ver el peligro. Pero Dios nos ha marcado a nosotros un camino de santidad, un camino de verdad y justicia. Y a través de ese conocimiento de la palabra que Él ha puesto en nosotros, nos preserva de que erremos. ¿A través de qué? De tu potente voz, que nos dice, no des un paso más, apartarte de esto, no te conviene esto u otro, mira bien, abrir los ojos. Siempre el lazo del cazador está puesto delante del Hijo de Dios, pero el Señor a través de su presencia y su guía es la que nos va a advertir y nos advertirá siempre. Está en nosotros mantenernos como Dios quiere. No es que el Señor nos dejó que caminemos como nosotros querramos, que caminemos sin ninguna protección, que caminemos así como ciegos, sino al contrario. Dios está para ayudarnos. Hermanos, nosotros tenemos que buscar ese camino de una vida limpia,
porque eso es lo que hace que nuestras vidas sean preservadas por el Señor. Si nosotros buscamos caminos de oscuridad, caminos de pecado, seguramente que vamos a cometer grandes errores. Pero si en nuestro corazón está caminar en caminos santos y puros, vamos a ser preservados de una manera poderosa. Por eso allí en 2 de Timoteo, hermano, capítulo 4, el apóstol Pablo, aquí Pablo ya posiblemente en la cárcel, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo era un temeroso de Dios, tenía un llamamiento con un gran peso sobre su vida y él clamaba a Dios para que cada actitud, cada palabra, cada paso que él daba no fuera a defraudar el Evangelio de Jesucristo y el nombre de su Señor. Por eso él clamaba, porque sabía que con esa condición, con esa presentación de su vida, Dios le iba a preservar, ¿sí?, para su reino eterno. Esto es algo muy importante que debe existir en nosotros, siempre cuando hablamos del temor a Dios, de pedirle al Señor de que nosotros no seamos personas que Dios se tenga que avergonzar, que no avergoncemos el Evangelio del Señor por nuestros malos caminos, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras malas obras, sino que tengamos presente esto, de que podamos decir como el apóstol Pablo que el Señor nos preserve de no apartarnos del camino trazado por el Señor, que el nombre de Dios no sea blasfemado a causa de nuestras imprudencias, de nuestras torpezas, de nuestra negligencia o de nuestra falta de temor y reverencia al Señor, sino por el contrario, que el Evangelio de Cristo sea dado a conocer a través de cada una de nuestras vidas, con una limpieza, con una santidad y con una fe realmente como que Dios se merece todo eso. Por eso es importante de saber de que el Señor nos llama y nos preserva. ¿Por qué? Porque hemos sido separados para una eternidad con Él, hermanos. Y en esos propósitos que el Señor nos ha llamado, Él va a hacer que se cumplan. Por eso es que ¿a quién le es fácil vivir en santidad? ¿A quién es fácil vivir en justicia? ¿A quién es fácil vivir hablando la verdad y viviendo la verdad que conlleva la palabra del Señor? A ninguno de nosotros nos es fácil. Pero recuerda de que el Señor nos ha traído ¿para qué? Para estar con nosotros y para ayudarnos a que eso que es imposible para nosotros, a través de su favor, de su presencia, del poder viviente de su palabra y su Espíritu Santo, nosotros podamos alcanzar la fortaleza en Dios y tomados de su mano, lo que es imposible para nosotros, Dios lo puede hacer posible a través de su poder. Porque ninguno de los que estamos aquí presentes somos superhombres, ninguno de nosotros. Justamente Dios, como dice su palabra, escogió lo vil y lo menospreciado. Allí estábamos nosotros, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que si no fuera por el Señor estaríamos perdidos. Si no fuera por sus promesas dadas de sostenernos, de respaldarnos, de darnos vida a través de su palabra, de haber hecho morada en nosotros a través de su Espíritu Santo, no podríamos vivir en un sistema como actual,
no podríamos vivir ni en santidad, ni en justicia, ni en verdad. Pero el Señor nos dice, yo soy tu ayuda. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro sostén. Él es el que respalda a su pueblo, a cada uno de sus hijos. Él es el que conoce nuestras debilidades. Y es más, siempre Dios enviará palabras suyas para que tus debilidades se hagan fortalezas para su gloria y alabanza. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Ninguno de nosotros queremos avergonzar al Señor, ¿verdad? Ninguno de nosotros, al contrario, nosotros tratamos de, dentro de todas nuestras fuerzas, hermanos, tratamos de que el nombre de Dios sea glorificado. Dentro de todas nuestras debilidades, nuestras flaquezas, queremos que Dios sea glorificado, no solamente sobre nuestras vidas, sino sobre nuestros hogares, en la congregación, en nuestros trabajos, donde quiera que estemos, que Dios sea glorificado. ¿Sabes por qué? Porque las gentes del mundo miran para dónde vas, aunque ellos no creen que hay una eternidad junto al Señor, pero están mirando de que tu vida no tiene paralelismo con la vida que lleva el mundo. Sabes que ellos ven que tú estás viviendo en otro mundo. Muchas veces nos dicen que nosotros somos como zombies, ¿sí? Porque creen que no pensamos, creen que vivimos porque vivimos por amor al aire o al arte, como dicen muchos. No, nosotros vivimos porque Él vive. ¿Sí? Nosotros vivimos porque Él nos resucitó de la muerte. Vivimos porque Él nos dio de su naturaleza, porque nos dio de su palabra, porque nos dio de su espíritu, porque llenó nuestro corazón de su amor. Vivimos porque Él venció la muerte y resucitó, y juntamente con Cristo fuimos nosotros resucitados. Y no solamente vivimos aquí sobre la tierra, sino ya estamos viviendo y practicando y experimentando la vida eterna, a la cual el Señor pronto nos llevará junto a su presencia. Por eso es que vivimos. No fuimos llamados a morir, a vivir por siempre, hermanos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Sabes que el mundo cree que nosotros somos pobrecitos. Pero no somos pobrecitos, sino somos realmente benditos en Él. Benditos en Él. ¿Sabes? Cuando empiezas a pensar que escapaste de la muerte, escapaste de la condenación eterna, escapaste de un lugar donde no hay manera en la cual el hombre se pueda salvar si no es a través de la predicación del Evangelio y la fe en Jesucristo. No hay manera. Y con un corazón pequeño o humilde o un corazón malo, un día le creímos al Señor. Y Él nos arrancó, hermanos. Es por eso de que si Dios ha prometido hacer con nosotros cosas grandes y llevarnos a su eternidad, es por eso es que su presencia va a estar siempre con nosotros. Él no nos va a dejar. Entonces hay un sello, hermanos, firme, que debe existir en nosotros. ¿Sabes cuál es esa? La esperanza viva. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Por qué esta palabra? Porque cuando se muere la esperanza de las personas, se muere todo el futuro. ¿Cuántas veces hemos recibido palabras y promesas que han alimentado nuestra esperanza? Nuevos gobiernos que han entrado, patrones, gobiernos nuevos, todo va a cambiar, patrones, sí, te tengo un gran estigma, te voy a dar un buen aumento, y pasó el tiempo,
ni cambió una cosa, ni hubo aumento, ¿sí? Todas esperanzas de promesas de hombres y muertas. Pero Dios ha puesto en nosotros una esperanza viva. Bendito y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Quiero decirte que tu esperanza viva está basada en la resurrección de Jesucristo. La esperanza es una virtud teológica dada por Dios a los que creen en Él y que confían de que todas las promesas que Dios le ha hecho, un día van a ser ellos, o digamos, poniéndonos nosotros, vamos a ser acreedores de lo que Dios nos ha prometido, hermano. Esa es una virtud dada por Dios. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La esperanza que tenemos de parte de Dios es para la eternidad, ¿verdad? El Señor nos habla de que vamos a un lugar donde calles de oro y mar de cristal. Un lugar donde ya allí no hay sol ni luna, sino que la gloria de Dios es la que da luz a todo y vida, ¿verdad? ¿Creemos que lo vamos a ver con nuestros ojos? ¿Lo creemos o no? Porque justamente, hermanos, mantener la esperanza viva es lo que nos hace ver con nuestros ojos espirituales que lo vamos a vivir, lo vamos a experimentar. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Allí aparece el cuidado de Dios, ¿sí? La atención de Dios, que somos guardados por el poder de Dios, ¿sí? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversa prueba. ¿Recuerdan? Empezamos con Isaías, ¿sí? Allí donde el Señor hablaba de que nos iba a pasar por el fuego, por el agua, ¿sí? Pruebas. O sea que todas esas pruebas nos afligieron, ¿verdad? Y nos afligen, sí. Pero esas pruebas, ¿para qué son? Para que nuestra fe sea purificada, para que nuestra fe sea fortalecida, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Por qué dice la fe es más preciosa que el oro? Porque la fe en Jesucristo te salva. Vos podés tener lingotes de oros, anillos de oros, podés tener casa de oro, pero eso no te alcanza a salvar, ¿sí? Pero la fe en Jesucristo sí te salva. Por eso es más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Allí, en esa salvación eterna, el que mayor participación tiene, ¿quién es? Dios. Dios, el Señor es el que mayor participación tiene. La fe que tenemos, ¿de quién es? Viene de Dios, es otorgada a través de su palabra. Por eso quiero animarte, hermanos, en esta mañana, que ninguno de nosotros va a pasar con una fe sin tocar, sino que vamos a ser probados, esa fe va a ser probada. Como se prueba el oro en el crisol a fuego. Porque esa fe es la que nos lleva a nosotros a mantener la esperanza viva. Si nosotros perdemos la fe en Dios y en su palabra, perdemos la esperanza. Si nosotros perdemos la esperanza, dejamos de ver lo que Dios ha prometido para nosotros. Dejamos de ver lo que Dios tiene preparado para el futuro. ¿Sí? Se cae todo. Pero
como es una esperanza viva, que se debe alimentar cada día a través de su palabra, en la búsqueda del Señor, en un corazón contrito y humillado, en un clamor reverente, en una genuina y constante búsqueda del Señor. Allí se mantiene esa esperanza viva. No la vamos a alimentar por lo que comemos terrenalmente, tenemos que alimentarla por lo que espiritualmente podemos comer y beber, que es a Dios, su palabra, a Cristo mismo, la presencia de su Espíritu, la búsqueda de Dios para permanecer en su voluntad perfecta y agradable, hermanos. Estamos en este tiempo donde mucha gente va perdiendo la fe, pero no la pierde simplemente porque Dios se la quita, sino porque hay una pura negligencia en los corazones, de no entender, de que nosotros venimos a la casa de Dios, o en tu casa se escuchas una prédica, o vas a otra iglesia. ¿Sabes cuál es la actitud que nos beneficia? Oír para obedecer. Esa es una actitud que no debe faltar en el Hijo de Dios, de oír a quién, a Dios. ¿Para qué? Para obedecer. Porque si nosotros oímos para no obedecer, nos encontramos que estamos en transgresión. Y esa transgresión nos puede llevar a la pérdidas espirituales, a una falta de fe que nos haga sucumbir en el camino del Señor. Pero recuerda, somos pertenencia de Él. No hemos sido llamados para que sucumbamos, sino para que permanezcamos firmes en sus caminos hasta su venida o hasta cuando el Señor nos llame, hermanos, nos llame. Entonces, en esta mañana, pase lo que pase, recuerda de que a Dios no escapa. Y que si hay alguien que quiere ayudarte, es el Señor. Quizás pueda decir, lo mío es imposible. Muchas veces nos encontramos en terapia y los familiares dicen, para mi esposo, para mi esposa, para mi hijo, no hay vuelta. Pero siempre tenemos una palabra para decirte que la última palabra, el último que decide, el último que da el visto final, es Dios. Es Dios. Entonces, allí se cumple lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible, hermanos. Por eso quiero alentarte en esta mañana. Quizás no va a estar allí en la pantalla el Salmo 121. Una actitud que tenía un siervo del Señor. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, como pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alguna vez, creo que a todos nos tocó, de levantarnos un día con una gran preocupación, con una gran carga en el alma, y dijimos, ¿de dónde vendrá hoy mi socorro? ¿De dónde? Pero el que tiene presente a Dios en su alma, en su corazón, dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Qué hermosa palabra para que cuando en los tiempos que somos confrontados con batallas, nosotros podamos decir, mi socorro viene de Jehová. Pero antes tienes que tomar una actitud. ¿Sí? ¿Cuál es? Levantar el clamor a su presencia. Gloria a Jesús. Vamos a estar puestos de pies en esta mañana. Gloria a Jesús. Tú has visto
Tú has visto las obras del Señor. Tú has visto, iglesia, la mano de Dios. Has experimentado su protección, su cuidado. Has experimentado que el Señor te vigila, que el Señor te preserva. Has experimentado que Dios te escucha, ¿sí? Has experimentado que Dios te ha sostenido en ciertos momentos donde ya no había fuerzas para seguir. Que Dios ha sustentado tu alma, tu espíritu, como también Dios ha llegado a ser llegado a tu bolsillo, quizás lo mínimo, pero lo suficiente para que puedas tener para tu familia y para tu vida. Ese es el Dios al cual nosotros buscamos. Ese es el Dios que nosotros debemos permanecer con nuestra esperanza abierta, viva y creyendo en Él. Porque si verdaderamente somos peregrinos, estamos de paso, pero en ese peregrinar tenemos que cumplir propósitos, el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Una de las cosas importantes es que fuimos llamados para para salvación, para santificación y para servirle al Señor. Uno de los propósitos mayores para el cual Dios ha levantado a su iglesia para hacernos reyes y sacerdotes, para que anunciemos las virtudes de Jesucristo. Por eso es necesario mantenernos firmes. No creas, hermanos, hermanas, de lo que estamos presentes, como los que han de escuchar este mensaje, que somos los que estamos en el piso, como los peores. Si Dios te ha constituido rey y sacerdote y está vigilando tu vida, está guardando tu vida, está fortaleciendo tu vida, es porque tú tienes y yo tengo una tarea sobre la tierra que cumplir. Por eso Dios te quiere, iglesia, fuerte. Te quiere que tengas un corazón ferviente por Él, una búsqueda incesante de su rostro. Quiere que el Señor está pidiendo que tengamos una mayor dependencia de Él, un mayor acercamiento, porque cuando nos acerquemos al corazón de Dios, el Espíritu Santo va a hacerte ver que hay una necesidad mucho mayor de la que vos tenés. Hermanos, muchas veces entramos a una terapia y vemos las camas y gentes que se están yendo sin Cristo y sin esperanza, y la iglesia del Señor no levanta clamor por los perdidos. Cuando tenemos que clamar, hermanos. Me enseñaron un clamor un anciano en tiempos pasados cuando era nuevo en el Señor. Clama por los que están en terapia. Clama porque si ellos un día escucharon el mensaje, que el Espíritu Santo, aún en el último minuto de su vida, el Espíritu Santo pueda soplar las palabras que sus pequeños siervos le enviaron aquel día, para que un minuto antes de partir pueda decir: creo, Jesús, en vos. Esta es una obra que no se ve, pero el Espíritu Santo lo hace. Por eso es que nosotros, hermanos, sí, hemos sido llamados, somos hijos de Dios, somos pertenencia de Dios, estamos destinados a una eternidad con el Señor. Somos más que favorecidos. A través de todos esos favores, Dios quiere usarnos para favorecer a los que no conocen al Señor. Que Dios pueda fortalecer tu corazón, porque muchas veces pensamos, ¿sabes cómo? No me puedo dar vuelta con lo mío y voy a cargar con otros. Sí, porque vos y yo tenemos al Señor. Sí lo vamos a poder dar vuelta con lo nuestro, porque Dios nos va a fortalecer. Dios nos va a levantar, Dios nos va a capacitar. Pero el que no tiene al Señor, ¿qué hay de esa vida? ¿A quién clama? A los santos, a los ídolos, a los curanderos en el ocultismo. A ellos puede clamar por una ayuda. Pero nosotros clamamos al Dios vivo y somos levantados.
clamamos al Dios vivo y somos fortalecidos, clamamos al Dios vivo y somos renovados, clamamos al Dios vivo y somos introducidos y nos salimos del camino, nos mete nuevamente en el camino de la verdad. Pero ellos están sin Dios y sin esperanza. Mas nosotros tenemos al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al que todo lo conoce, y el que ha ido a preparar morada para que cuando nosotros seamos llamados estemos con Él. Por eso es que Dios llama a su iglesia. Sí, estamos combatidos, sí, estamos tentados, sí, estamos enfermos, sí, pero también estamos con su favor, con su ayuda. La iglesia fortalecida, la iglesia que tiene a Dios, como dice en el libro de Daniel, la iglesia que conoce a Dios se esforzará y actuará. ¿Sí? Entonces, cuando habla de esfuerzo no quiere decir de que no hay situaciones adversas, sí las tenemos. Pero no nos quedemos allí, sino vamos a actuar. Primero en buscar a Dios y luego decirle, Señor, aquí estoy, cumple tu propósito conmigo. Una de las oraciones que me enseñaron, de decirle, Señor, yo no quiero irme de esta tierra hasta que yo haya cumplido con el propósito para el cual tú me has llamado. Yo no quiero pasar por esta tierra como una hormiga, sino quiero pasar como un hijo tuyo, Señor, involucrado en tus propósitos. Y con un corazón así seguramente que el Señor nos va a ayudar. Hermanos, hay montes que parece que se caen de encima de nosotros. Parece que hay aluviones, tsunami, que es como que ya nosotros no podemos hacer más nada. Pero de allí el Señor nos saca del peligro y nos va a preservar para su reino glorioso.